Muy buenos días. Los saludo nuevamente con el gusto de estar en esta nueva transmisión, la tercera que hemos diseñado justamente para ustedes, con un tema que nos han estado solicitando a través de las redes sociales, que es justamente el bullying. Seguramente en todas las escuelas, en todos los países, hemos tenido algún conocimiento, algún caso vinculado con esto. Y hoy me da particular gusto el trabajar esta temática porque nos han informado que no solamente investigadores, catedráticos y estudiantes universitarios hoy nos acompañan, sino también padres de familia, docentes de diferentes escuelas y, lo que más me da gusto, niñas y niños, incluyendo de primaria. Desde España saludamos a Caterina y a Nikita, que sabemos que están en este momento, como todos en el mundo, cuidándose justamente de esta nueva pandemia. Y también en el Estado de México mandamos un cordial saludo a Fernanda, también estudiante, en la cual nos han hecho el énfasis que trabajemos algunas temáticas donde al mismo tiempo que analicemos esta perspectiva científica, analítica, dura, también demos algunos tips para los padres de familia, para los educadores, trabajadores sociales y todo aquel personal que convive y trabaja cotidianamente con niñas y con niños. Tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, quiero recomendarles un par de lecturas. La primera es la revista Tadvestán, que publicó la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que en este número nos hicieron el favor de invitarnos justamente a escribir sobre el tema que hoy nos convoca. En Tadvestán, esta publicación de reciente creación, pero muy importante, tuvimos el honor de colaborar con la licenciada Carla Paola Hernández Pulido, criminóloga, en el cual escribimos el artículo Criminología del Bullying. Saludamos también a cada uno de los colegas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quienes les tenemos un particular respeto y, por supuesto, enormes lazos de amistad. Y otro número en el cual también tuvimos el honor de participar fue este monotemático que desarrolló la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema en general, como ustedes lo están viendo en la pantalla, versa sobre el abuso infantil en sus diferentes modalidades. Y en esta ocasión también tuvimos la oportunidad de colaborar con un artículo que se llama Bullying, acoso escolar. Ello implica que son diferentes las perspectivas que podemos incorporar. Lo mismo lo jurídico, lo psicológico, el trabajo social, lo pedagógico, lo criminológico y en fin. Hay una serie de temáticas que me parece muy importante que todas y todos vayamos abonando y que, al igual que las otras emisiones, la idea es que aprendamos juntos, que nos retroalimentemos. Y me da un particular placer saber que hay universidades que, como parte de esta suerte de educación a distancia, nos han hecho el favor de recomendarnos con sus estudiantes, con sus docentes, y que incluso han estado retransmitiendo las otras emisiones que hemos tenido. De esta forma, saludo a la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su sede de Tehuacán, al Sistema Universitario IUP, particularmente en su campus Tabasco, al Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California y, por supuesto, a mis consentidos, mis colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bullying es un anglicismo, es un término que hemos incorporado, que prácticamente ya se maneja no solamente en el idioma inglés, sino en el idioma español. Si buscamos cuál sería la traducción más adecuada, la respuesta es simple: acoso escolar. Esa palabra acoso implica no solamente un maltrato, sino una reincidencia. Implica no solamente descuidos, sino cuestiones dolosas, en el cual buscamos generar un perjuicio, un daño, un detrimento a otra persona, ya sea que lo hagamos de forma individual o grupal. Pero un principal elemento es
que no se hace por una sola ocasión, sino de forma reiterada. Por lo tanto, no es exactamente sinónimo de hablar de maltrato en el ámbito educativo. ¿Por qué no? Por la reiteración de la conducta. Si alguien no recibe un trato adecuado, diríamos un buen trato, es una conducta dañina, nociva, por supuesto, perjudicial. Pero no caería en la categoría de acoso escolar o bullying, precisamente porque no hay una reiteración. Y un segundo elemento que habría que considerar es si hay o no un desequilibrio importante de poder. Ahí tenemos dos elementos para quienes empiezan a trabajar la temática sobre los cuales hay que enfatizar. Uno, la reiteración de la conducta. Dos, el desequilibrio de poder. Y tres, la posibilidad que no solamente el victimario pretenda justificar su comportamiento, sino que muchas veces también la víctima, en lugar de decir, alto, están frenándome, afectando mis derechos, por el contrario, al igual como lo comentamos en otros casos, también llega a quedarse con la culpa. Otra cuestión también que se llega a confundir es lo que hablamos del abuso de autoridad en espacios escolares. Seguramente todas y todos, cuando fuimos estudiantes, conocimos actos de prepotencia, de abuso, por parte de algún directivo, un administrativo, un docente, y ese es un abuso de autoridad en ámbitos escolares, pero no es bullying. El bullying o acoso escolar es más un conflicto en el cual existe un desequilibrio importante de poder. Por lo tanto, no es simplemente una desaveniencia que tengan dos o más personas. Es, por el contrario, una situación claramente abusiva, en el cual una o más personas ejercen prácticas cotidianas de abuso en contra de alguien que en ese momento se encuentra en situación de indefensión. Con estas primeras acotaciones, podemos decir entonces que bullying no es sinónimo de maltrato en el ámbito educativo. Tampoco es sinónimo de abuso de autoridad, sino que más bien este acoso escolar se explica como una violencia entre pares. Y uno diría, si es entre pares, ¿acaso podría darse entre directivos? ¿Entre docentes? ¿Entre padres de familia? ¿O exclusivamente entre estudiantes? Varía la opinión de los autores, no es la misma en cada uno de los países, pero para los fines que les estamos proponiendo, tendrá que ser violencia entre pares, siempre y cuando tengan la condición de estudiantes. Ello quiere decir que si un padre de familia se enemista con el docente con un estudiante, el estudiante con un directivo, tendremos que darle alguna otra categorización. Sí serán conflictos en el ámbito escolar o educativo, pero no los vamos a llamar bullying, sino que vamos a limitar este término a violencia, conflicto entre pares, siempre y cuando tengan la categoría de estudiantes. Comprender esto va más allá simplemente de entender la dinámica que se da en cada ámbito educativo. Habría que revisar las normas, los preceptos, los principios que nos enuncian al menos dos instituciones a nivel internacional. Uno, UNICEF, y dos, UNESCO. Justamente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al igual que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es la que nos va a dar los parámetros más amplios, no solamente para entender estas dinámicas conflictivas, sino por el contrario, para ver de qué forma podemos generar en las escuelas comunidades educativas seguras, que justamente para vaya. Permítame ver si en este momento ya tenemos algunos colegas que nos estén mandando algún saludo. Tenemos el caso de Alejandra Ramos, Norma Prieto, la licenciada Guilla Águila Mateos,
una muy distinguida trabajadora social, el doctor Víctor Gutiérrez, igualmente colega del Colegio Federal de Peritos, y estamos viendo entonces que nos están llegando varios. En la medida en que los vayamos recibiendo, les daremos, por supuesto, alguna continuidad y algún saludo correspondiente. Algunos van a plantearse también, bueno, ¿qué es lo que pasa con el bullying? ¿Es un problema netamente psicológico? ¿Es que acaso el niño tengo que aislarlo del centro educativo, canalizarlo y que reciba el apoyo profesional correspondiente? Diríamos, en algunos casos sí, y será muy importante. Pero quiero entender que esta es una dinámica más amplia, histórica, que también se da en ámbitos públicos como privados, y que además prácticamente se da en todos los países del mundo, con graves consecuencias en ocasiones físicas, psicológicas, pedagógicas, familiares, sociales e incluso jurídicas. ¿Por qué jurídicas? Porque podremos estar hablando de amenazas, de lesiones e incluso en algunos casos de delitos sexuales o delitos contra la vida. Por supuesto, cuando ya llegamos a una instancia penal ya no diremos simplemente que va a tratarse de bullying, esa es otra cosa, pero puede ser el inicio. Y eso es justamente donde nos tiene que llamar la atención. De pronto hay cierta polémica con algunos colegas que dicen, ¿será que se llama criminología educativa? ¿Pedagogía criminológica? Cada quien tendrá su perspectiva y todas son igualmente válidas. A mí me parece que tiene que haber una confluencia de varios profesionales, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, criminólogos, por supuesto, y victimólogos como una primera instancia. Habrá otros colegas que eventualmente podrán colaborar y por supuesto que será muy importante su participación. Hay que entender que además son dinámicas, que a menudo lo que hace un niño en la escuela es lo que ha aprendido en su casa o en su contexto inmediato. El barrio, la comunidad, el fraccionamiento, la colonia, el pueblo, etc. Son procesos de aprendizaje y de reproducción, incluso algunos de carácter completamente violento. También vemos que Raimundo Miranda nos manda saludos, Selene Corona, Ana Ponce, Pablo Segovia. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a la gente que en este momento está compartiendo. Vemos que ya se ha hecho en 17 ocasiones y esperamos llegar a un público amplio. En ocasiones pasadas hemos tenido la amable respuesta de colegas de Bolivia, de Perú, de España, y eso nos alegra mucho. Así que les pediré de favor que cuando nos pongan un comentario o una pregunta, sean tan amables de acompañarlo, diciéndonos de qué universidad o de qué país nos están siguiendo. Esto para que comprendamos el alcance de estas comunicaciones y veamos si es necesario trabajar otra clase de temáticas o con perspectivas más bien internacionales. En el caso de cuando estemos analizando el acoso escolar o bullying, hay que entender al menos 6 puntos. Y me gustaría que ustedes tengan esa claridad, incluso que tomen nota, para que más adelante ustedes puedan profundizar en cada uno de ellos. El primero sería analizar las historias de vida, de víctimas y de victimarios. 2. Comprender y analizar lo que se llaman descuidos parentales. A veces no es netamente una cuestión de irresponsabilidad de papá o mamá. A veces el exceso de trabajo, la falta de información, el abandono de alguno de ellos, una enfermedad o alguna otra situación que en ese momento está complicando la atención. Pero hay que tomarlo en cuenta. El tercero, la existencia de familias disfuncionales y violentas. Ya decíamos, los niños, las niñas, muchas veces reproducen en la escuela lo que aprendieron, lo que viven o experimentan cotidianamente en la casa. El cuarto punto es el machismo. Lamentablemente son cuestiones intergeneracionales que se van reproduciendo. El niño o la niña comprende su posición en el mundo, su estatus,
a partir justamente de una identificación de género muchas veces tóxica. El machismo va bajo esta idea de no llore como niña, aguántese. Y estos prejuicios que lamentablemente están generando que el acoso escolar se dé tanto en niñas como en niños, pero con mayor énfasis en cuestiones físicas entre niños. El quinto punto es un proceso de posible callejerización. Y no hablo simplemente de quienes ya están la mayor parte del día en la calle, sino de quienes empiezan a alejarse del ámbito educativo o familiar. Recuerden que hace años equivocadamente la gente decía niños de la calle. No, niños en situación de calle, eso es lo correcto. O niñas para ser más amplio. Pero ahora, además de quienes ya están en situación de calle, hay procesos de callejerización. Cuando, por ejemplo, alguien no quiere asistir a clases, hay un abandono parcial, en lugar de hacer la tarea en el hogar se sale, eso también hay que atenderlo. Y el sexto punto es lo que llamamos una violencia aprendida. Por los propios grupos de pares, o sea, las amistades, por los medios de comunicación o por lo que vemos en casa. Permítame ver si tengo oportunidad de checar más comentarios. Saludos también de Alfredo de Jesús Patricio, Diego Garza, Boni Bella. Por ejemplo, Alfredo nos pregunta, ¿será necesario que también existan escuelas para padres y madres? En su caso sí los hay. Sin embargo, parece ser que no se le da la importancia que se debe. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Alfredo. Sí, se requieren talleres para padres y para madres y también talleres para docentes. Requerimos generar una nueva dinámica de cultura de respeto y de empatía. Cuando uno le preguntan qué hacer ante casos vinculados con el bullying, cada caso es diferente, se tendrán que hacer diagnósticos por plantel educativo, por cada salón de clases, comprender cuál es la dinámica, identificar líderes, pero en general lo que buscamos son dos cuestiones. Uno es respeto y dos, empatía. ¿Qué suele pasar también, por ejemplo, lo que decíamos, este descuido parental? Hemos encontrado dos constantes. O los padres son excesivamente indulgentes, o sea, permisivos, no sancionan, no ponen límites, no premian el buen comportamiento, o por el contrario, son excesivamente severos. Castigan físicamente, generan dolor, generan llanto, y no están generando una dinámica de vínculo emocional. Papá o mamá, ustedes que nos están viendo, no deben caer en ninguno de los dos extremos. Es perjudicial ser excesivamente indulgente o permisivo, pero también es perjudicial ser excesivamente estricto. Finalmente hablamos de niñas, niños y adolescentes. Alejandra Ramos nos saluda de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Alejandro Barreo también nos manda saludos. Muy distinguido colega allá en Chetumal, en Quintana Roo. Juana María desde San Luis Potosí. Y Verónica Peregrina nos pregunta, ¿quiere decir que los adultos no sufren bullying y que en entornos laborales, se me movió exactamente en este momento, pero comprendí la pregunta? No. Si hablamos de acoso laboral, recuerden que hay otro término que es mobbing. Existe el acoso laboral, existe el acoso sexual y el hostigamiento sexual en ámbitos laborales. Eso es mobbing. Si uno dijera, ¿y si fuera escuela para adultos, podría darse bullying? Sí. Porque tiene la calidad de estudiantes, porque se da entre pares. Pero seguramente habría que analizar de forma distinta las dinámicas que se dan entre población adulta de las dinámicas que se dan entre población menor de 18 años. Cuando estemos analizando este tipo de cuestiones, habría que incorporarle algunas variables que comentaré a continuación. También nos preguntan algunos colegas, por ejemplo Pablo Segovia, si se debería enseñar a los niños, se me corta justamente el mensaje, ahorita termino la pregunta.
Estaba platicando justamente las variables que habría que analizar y retomo en un momento la pregunta de Pablo Segovia. ¿Qué variables? Edades, sexo, personalidad, lugar de reincidencia y tipo de escuela. Espero que todos lo hayan anotado. Repito, variables de análisis: edades, sexo, personalidad, lugar de residencia y tipos de escuela. ¿Esto por qué lo vamos a incorporar? Tengo que saber trabajar e intervenir de forma adecuada dependiendo las edades de los participantes. Finalmente hay un conflicto. No voy a decir claramente víctimas y victimarios. Un conflicto. Pero no es lo mismo trabajar en un kinder, una cuestión preescolar, una primaria, una secundaria, preparatoria, bachillerato o incluso en escolaridad universitaria o de posgrado. Ahora sí, Pablo Segovia nos pregunta, ¿se deberían enseñar a los niños a actuar cuando ven que acosan a otro niño? Sí. Sí. Es muy importante trabajarlo con lo que llamamos grupo de pares. ¿Quiénes son? Nuestras amistades. Y aun cuando no tuviéramos este vínculo afectivo, son nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué pasa cuando, como estudiantes, advertimos una situación de abuso y preferimos no meternos, no involucrarnos, silenciar, ser simplemente testigos, mentir? Estamos permitiendo que se reproduzca esta situación. Y eso no debemos hacer. Es importante trabajar con todas y con todos. Por supuesto, focalizado en aquel salón donde se generan la mayor cantidad de dinámicas conflictivas. Y enfocado sobre todo con aquellas niñas y niños que ya están siendo afectados por la situación. Pero de forma preventiva y además para darle un debido seguimiento, debemos trabajar con todas y todos, incluyendo con aquellas niñas y niños que pueden funcionar como testigos y eventualmente como copartícipes para erradicar la situación de violencia. Ángel Tagle también nos pregunta si la persona que ejerce bullying podría desarrollar otras conductas a futuro. Sí. ¿Sí? Y esto se llama prevención en edades tempranas. También intervención oportuna, a tiempo. Dirían, bueno, ¿acaso estamos exagerando? ¿No son simples travesuras en el salón de clases? ¿No todo el mundo lo vivimos en algún momento de nuestra etapa escolar? Incluso algunos dirían, eso se arreglaba a la salida, se establecían límites firmes. Y quizás más allá de un par de golpes no pasaba nada. Bueno, hoy lamentablemente hemos sido testigos en diferentes partes del mundo de situaciones muy drásticas en las cuales llegan niños o niñas armados al salón de clases, lo cual eventualmente fue la justificación para el operativo de Mochila Segura. Conocemos casos de niñas y niños con tendencias suicidas, incluso algunos que lo concretan porque no logran soportar la afectación que cotidianamente están viviendo. Conocemos casos de niños, y eso ha pasado por ejemplo en nuestro país, en el cual existen tiroteos. El niño que saca el arma, atenta contra su maestra, contra los compañeros, y cuando se rastrea, muchas veces ese niño o esa niña era víctima de bullying. Por supuesto que hubo alguien que dijo, es la influencia de los videojuegos, y no tenía sentido. De todos modos, sobre ese tema haremos un programa, una emisión más adelante. Veo saludos de Pablo Segovia, bueno, ya lo habíamos comentado, Serali Fernanda Monreal, también muy distinguida colega, nos habla sobre la importancia de la disciplina social y está hablando de prácticas de justicia restaurativa, atención de conflictos, sobre todo en cuestión positiva, me parece muy bien. Karina García Salazar, nuevamente muchos saludos y preguntan sobre algunos libros que si estos son míos, bueno, ahorita se los vuelvo a mostrar, son algunas revistas en las que hemos colaborado. Y Raimundo Miranda nos pregunta, ¿cuáles son las implicaciones criminodogmáticas del bullying en contexto social, educativo y político? Bueno, si decimos criminodogmático, implicaría dos posibilidades. Lo dogmático quiere decir un conjunto de creencias, de conocimientos especializados, el cual puede corresponder a una ciencia en particular, como sería la criminología,
O muchas veces también la parte dogmática se entiende como la interpretación y trabajo en aspectos netamente jurídicos. Hagamos la vinculación. Primero, ¿niñas y niños cometen conductas antisociales? Probablemente sí, pero trataremos de evitar el uso de ese vocablo. Primero vamos a decir conductas disruptivas, antes que llamarlas antisociales. Y en algunos casos serán conductas desadaptativas. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Empecemos ahí con la cuestión dogmática. Llamémoslo conductas disruptivas y en algunos casos desadaptativas. Tratemos de evitar, en la medida de lo posible, llamar conductas antisociales, porque además eso podría implicar etiquetar de forma negativa a esta población que además es menor de 18 años. Y alguien diría, ¿cometen delitos? No. Puede ser el caso, casi excepcional, en donde lleguen a cometer conductas tipificadas por la ley como delitos. Pero recuerden que ellos, al ser menores de edad, no cometen en estricto sentido delitos. ¿Qué más vamos a ir considerando? Por ejemplo, ¿por qué se da esto? Yo ahorita voy incorporando más elementos que me decían políticos, sociales, etc. ¿Por qué se da? Niñas y niños creen, y a veces con la venia de algunos adultos, que es simplemente un humor pesado. Es cargarse la mano, es llevarse así. Y alguien diría, bueno, el que se lleva se aguanta. No necesariamente. Nos mandan saludos también desde Guadalajara, con posgrado de maestría en neuropsicología, Carlito Flores. Rocío García, psicóloga, nos comenta que nos conoció en Morelia, en el Colegio Federal de Peritos. Un saludo, Rocío. Raúl Rafael Ojeda González, del estado de Quintana Roo, un muy distinguido abogado que tiene la oportunidad de colaborar con él en algunos cursos y diplomados. Y nos van planteando varias cuestiones más que ahorita le daremos continuidad. Entonces, no se trata de humor pesado. Es un abuso de poder. Segundo, se explica muchas veces por un desapego emocional. Tercero, cuando se controla el tiempo, es decir, no puede salir ahorita, por ejemplo, en el descanso, en el recreo. Cuando se le quita su mesada, su domingo, el dinero que lleva. Cuando se le quita la tarea, se le obliga a que la haga, esas son micropenalidades. Analicemos por un momento como sociólogos ese espacio como una microsociedad y esa clase de situaciones de imposiciones y de castigos, llamémoslo micropenalidades. Es una interacción cotidiana porque además convivimos con las mismas personas durante muchas horas del día, durante los 5 días de la semana y durante meses o incluso años. Hay ocasiones donde el niño ingresa desde primaria y termina casi preparatoria o universidad en el mismo plantel escolar. Eso quiere decir que ante una situación abusiva es muy complicado que esta persona genere la suficiente resistencia y resiliencia para sobrellevarlo. Nuevamente nos preguntan por qué las acciones desarrolladas por las escuelas en diversos países parecen insuficientes para contener el bullying. ¿Por qué hace falta hablar más del tema? ¿Por qué hace falta más capacitación a los docentes? Porque se requiere más talleres para padres y porque los científicos sociales no hemos analizado con la debida profundidad. Por eso están fracasando. De pronto dicen, ¿el operativo Mochila Segura es la solución? No, no lo es. Puede ser una cuestión coyuntural que sí nos va a beneficiar, pero en ningún momento se puede considerar como la solución. ¿En dónde está más enfocado esto? Mi énfasis es en trabajar en el grupo de pares. Es decir, trabajemos directamente con las niñas y con los niños, pero no con aquellos que solo tienen los conflictos, con todas y con todos. Hablemosle del respeto, de la solución positiva de los conflictos. Apoyémonos con prácticas como la mediación. Aprendamos a desarrollar estrategias de inteligencia emocional. Enseñemos asertividad. Y aprendamos a establecer con claridad los límites. Justamente para que jamás traspasemos lo que entendemos por respeto. Daniela Silva también nos hace favor de mandarnos una pregunta.
en la que nos señala cuáles son las secuelas que podemos observar en víctimas de bullying. Son diversas, depende el tipo de bullying, si fue más físico, más psicológico, una cuestión simbólica, netamente verbal, si incluye algún aspecto sexual, habría que analizar. Depende de las edades, decíamos, depende el acompañamiento que tuvo de sus amigos, de sus padres de familia, de los docentes y autoridades. Pero para empezar podemos decir, sufren estrés, baja de calificaciones, hay la posibilidad de deserción escolar, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, algunos problemas físicos como la colitis por una cuestión nerviosa. Es decir, sí hay consecuencias. Hay una suerte de malestar generalizado, una incomodidad. Y además esa idea que algunos padres tienen de que el niño siempre se debe portar bien, siempre debe sacar 10 en la escuela. No. Hay que enseñarle al niño, a la niña, que la escuela es un espacio de convivencia, de aprendizaje, sí, pero sobre todo donde puede aprender en ámbitos seguros, incluso con felicidad. Pero decíamos, ¿qué hacer ante todo esto? Primero, papá y mamá pongamos límites, con amor, pero pongámoslos. Cuando a un niño o a una niña se le dan todos los permisos, cuando se la pasa únicamente distraído y no realiza las labores del hogar, cuando no colabora, cuando no se involucra de forma positiva, podremos incluso estar generando lo que se llama el síndrome del emperador o el síndrome del niño tirano. Aquel que cree que puede mandar. ¿Y qué pasa cuando el otro no lo obedece? Hará berrinche, va a llorar, va a pelear. Pero en cualquiera de los casos se generan situaciones conflictivas. También nos plantea un saludo, Telo Yvette. Brenda Castellanos pregunta qué opinamos sobre el entrenamiento y los estilos de afrontamiento. En un momento más le damos seguimiento a esto. Y Selene Villegas nos pregunta hasta dónde debe llegar la intervención de las autoridades educativas en casos para atender el bullying como forma de violencia escolar, incluso cuando existe una omisión por parte de los padres. Bueno, vinculemos la pregunta de Selene con la de Brenda, si me permiten. Hay una cuestión que corresponde a autoridades educativas. Hay una supervisión escolar. Hay instrumentos normativos de cada uno de los países de su correspondiente Secretaría de Educación Pública. En el caso de México, también contamos con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual debe garantizar el interés superior de la niñez y de la adolescencia. También acá tenemos la presencia internacional de UNICEF México y muchas ONGs importantes, como la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI o tantas otras. ¿Qué pasa si advertimos que papá y mamá no hacen lo suficiente? Primero se habla con ellos. Pero no solamente como un acto de buena voluntad, se les tiene que indicar cuál es el marco normativo correspondiente y que en caso de que ellos no cumplan con su responsabilidad, puede haber una cuestión incluso jurídica. No se trata de amenazarlos, de orientarlos también. Darles un debido acompañamiento, de capacitarlos, pero si es necesario, dar parte de las autoridades, si es necesario que haya la intervención de profesionales de la salud, o si es necesario que intervengan trabajadores sociales. Muchas veces en todo esto se preguntan si es el pedagogo o el criminólogo el principal actor para prevenir. No busquemos poner jerarquías. Todos somos valiosos. Alguien a mí que me gustaría incorporar mucho es el trabajador social. Es un experto que muchas veces no ha sido debidamente valorado y creo que es muy importante para comprender todo esto. Permítanme darles 5 tips de qué se debe hacer en un país para empezar a reducir lo que es el bullying. Lo primero, políticas públicas con participación ciudadana. No políticas de gobierno, políticas públicas con participación ciudadana. No se trata de diseñar algo y luego se lo informamos a la población.
Se trata que desde un principio la ciudadanía se vaya involucrando con sugerencias, propuestas, seguimiento, supervisión, implementación. Punto número 2. Que se diseñen programas nacionales de convivencia escolar. En todos los países de todo el mundo requerimos eso, generar programas estratégicos, institucionales, transversales, con perspectiva de género y de derechos humanos, en el cual la palabra clave sea convivencia escolar. Punto número 3. Fomentemos en las personas y en las sociedades resiliencia. Es decir, resiliencia individual y resiliencia comunitaria. Punto número 4. Más que castigar, más que reglamentar, más que sancionar, busquemos dos cosas. 1. La mediación y 2. Otras formas de resolución positiva de conflictos. Y punto número 5. Hablemos todos los días, en todas las escuelas y en los medios de comunicación, de una cultura de paz. Convivencia, respeto y empatía es lo que requerimos. Me hacen favor de hacerme otra pregunta respecto de qué opino de que los programas para la prevención de las violencias en las instituciones educativas lleven o no perspectiva de género. Hace un momento ya lo comentábamos, es importantísimo. No podemos idear algo a manera de política pública hoy en el siglo XXI si no tiene dos perspectivas. 1, la de derechos humanos y 2, la de género. Eso es obligatorio. Y si hablamos de población menor de 18 años, existe el interés superior de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, rompamos las falsas solidaridades en cuanto a que no denunciamos, en cuanto a que no intervenimos, en cuanto a que es mejor silenciar. No, esas son falsas solidaridades. 2, los apodos llegan a ser negativos. Es una cuestión que a veces toma como broma entre amigos, pero también puede ser una situación donde estemos buscando ridiculizar o humillar a otra persona. Si no tenemos muchísima confianza, si no es una muestra de cariño y de amistad, evitemos los apodos. Y también entendamos que lo que pasa en la casa a manera de hostilidades se reproduce lamentablemente también en muchas escuelas. Mitzi me pregunta que si los criminólogos deberían laborar en las escuelas y nos manda saludos del Estado de México. Sí. O sea, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos tienen un papel muy importante en las escuelas, públicas y privadas. Señores que son autoridades, me dirijo a ustedes. Contraten a los expertos. Denle la oportunidad a quienes sí saben para que tomen decisiones. No estamos para descalificar el trabajo de nadie. Queremos que tantos estudiantes, egresados y profesionistas tengan oportunidad de demostrar lo que saben. Psicólogos, pedagogos, criminólogos, victimólogos, trabajadores sociales son muy importantes en ámbitos educativos. Nuevamente nos mandan saludos del Instituto Universitario Puebla en su campus Tabasco. Gracias, Fernanda, por participar. Saludos también a los colegas de Tehuacán que nos están escribiendo, otros colegas del Estado de México, muchas gracias. Ale Méndez nos comenta sobre esta cuestión de cultura de la salud mental. Todo eso es muy importante. Debemos descontaminar a la niñez. ¿Qué significa? Alejémonos muchas veces de la influencia nociva de algunos medios y que se dediquen al sano esparcimiento, al deporte, a la recreación, la cultura. Tienen derecho al juego. Aprendamos a jugar con ellos. Juguemos en este momento. Sobre todo con esta cuestión de la pandemia que fue el motivo de estos conversatorios. Papá y mamá tenemos la oportunidad de convivir con los hijos, o con los sobrinos, o con los primos, o con los amigos en el ámbito inmediato, en los de la casa, cuidando por supuesto la sana distancia, todas las medidas de higiene y precaución, pero juguemos.
Si logramos enseñarle valores de respeto, normas que las introyecten, vamos a tener cosas muy positivas. Milton Carlos también nos manda saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Les agradecemos mucho. Hasta este momento tenemos 64 comentarios. Nos han hecho favor de compartirnos en 17 ocasiones. Y vemos cómo la temática es interesante. Ya hemos logrado, al menos en este momento, dar esta visión de aproximación internacional cuando mencionamos lo de UNICEF y lo de UNESCO. Pero ¿qué nos faltaría decir en estos últimos minutos? Además del bullying, está el ciberbullying, que es cuando continuamos este acoso, pero ya no de presencia física cara a cara, sino por medios telemáticos y digitales. No confundir el ciberbullying o el ciberacoso con otras figuras que también requerirían una plática especial, como lo que son el sexting, la sextorsión, la pornovenganza o el grooming. Estas son otras situaciones que a veces se llegan a confundir, pero no. Ahí tiene más bien un carácter sexual, normalmente interviene un adulto, se engaña al menor de edad y son otros los fines. Aquí simplemente vamos a hablar de bullying y en su caso de ciberbullying. Pérez Edmundo también nos manda saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Muy distinguidos colegas que tengo en Michoacán, particularmente en Ciudad Hidalgo. Y me da gusto que nos vayamos sumando. Hemos diseñado esta suerte de pláticas de 43 minutos. La idea no es distraerlos de sus actividades, sino que tengamos un pretexto para dialogar y para comentar en la casa. Esto que estamos haciendo se puede replicar en el salón de clases, se puede transmitir por diferentes redes sociales, a veces lo hacen también incluso por grupos de WhatsApp. Pero lo importante es, si no conoce el tema, empieza a trabajarlo. Una opción, como les señalé al inicio, es este número especial de la revista Trabajo Social, en el cual publicamos sobre bullying, y esta otra revista que publicó la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tadvestán, en el cual también tuvimos oportunidad de trabajar los temas. Tadvestán únicamente existe en formato impreso, pero la de la UNAM, si la buscan en formato digital o en línea, también la van a encontrar. Bueno, de esta forma vamos cerrando nuestro conversatorio. Nos mandan saludos también desde CLEU, el Colegio Libre de Estudios Universitarios, Vianey Ponce de la Autónoma de Tlaxcala, Estefan González del Estado de Michoacán, justamente desde la Secretaría de Educación, y eso lo agradezco muchísimo. Estamos trabajando de la mano con las autoridades y estamos buscando que este proyecto de capacitación a distancia lo podamos replicar en muchos países. Les agradezco a cada uno de ustedes. Se están cumpliendo en este momento los 43 minutos y tal como se llama nuestra emisión, nuestro conversatorio, son 43 minutos de conocimientos. Soy el doctor Eric Gómez Tagli López, nuevamente mandándoles un cordial saludo desde el estado de Puebla, en el hermano país de México. Que tengan un excelente día.